Los actos judiciales de Augusto en el caso de Cleopatra registran con claridad solo una acusación. Una mujer sin poder formal logró dividir a la élite de Roma y dirigir la guerra civil hacia su lado. Cleopatra pasó a la historia no como una belleza, sino como una mujer que con la palabra derribaba imperios. A menudo la presentan como una heroína fatal de cine. Se pinta los ojos, susurra algo al oído de un caudillo militar, y éste pierde la cabeza. Pero la verdadera Cleopatra era mucho más peligrosa. Jugaba a la gran política, donde lo que estaba en juego no eran los sentimientos, sino el poder, el dinero y la vida de pueblos enteros. En su camino se interponían los hombres más fuertes de aquella época. Julio César, un hombre que conquistaba continentes. Marco Antonio, un comandante militar del que dependía el destino de Roma. A su lado, los demás simplemente no resistían la competencia, pero al lado de Cleopatra, ambos se comportaban como si fuera ella quien mandara. ¿Cómo consiguió la reina egipcia imponer sus condiciones a quienes estaban acostumbrados a dictarlas a todos? ¿Por qué hombres, que no perdonaban a sus enemigos, se arriesgaban por una sola mujer? Y lo principal, ¿fue amor, pasión o un frío cálculo? La paradoja está en que Cleopatra no era esa belleza perfecta que nos muestran en la pantalla. Sus contemporáneos en general no hablan de una apariencia fuera de lo común. En cambio, todos mencionan su inteligencia, su voz, su habilidad para hablar de tal manera que la persona frente a ella se olvidaba de sus propios planes. Ella no simplemente coqueteaba, leía a las personas como un libro abierto. Vamos a desglosar cómo exactamente lo hacía. ¿Qué jugadas calculaba? ¿Cómo utilizaba las debilidades de quienes parecían invencibles? ¿Dónde jugaba con los sentimientos y dónde negociaba con dureza por el poder y los recursos? La veremos no como a una seductora mítica, sino como a una jugadora política, una mujer que creció en un mundo donde su lugar era un papel decorativo, pero que en lugar de eso, se metió en el centro del juego más peligroso de su tiempo. ¿Por qué César, que estaba acostumbrado a conquistar, se convirtió él mismo en su aliado y protector? ¿Por qué Antonio lo arriesgó todo, aun sabiendo en qué podía acabar? ¿Y por qué al final tuvieron que pagar un precio demasiado alto por su amor a Cleopatra? Recorreremos en detalle el camino desde su primer encuentro hasta la caída de su reino, paso a paso. ¿Dónde fue víctima de las circunstancias y dónde fue la autora del guión? ¿Dónde realmente la superaron y dónde, aún así, seguía manteniéndose medio paso por delante? Y al final habrá que responder con honestidad a la pregunta. ¿Cleopatra es una figura trágica, a la que la historia quebró, o una persona que jugó demasiado bien con el fuego y en algún momento simplemente sobreestimó sus fuerzas? Un funcionario romano escribe sobre Cleopatra como si fuera casi nadie, y enseguida admite, el oro de ella llega con regularidad. En uno de los documentos oficiales romanos la llaman no reina, sino simplemente aliada y súbdita del pueblo de Roma. Formalmente esto significa, Egipto no es un socio igual, sino un territorio dependiente. Así Roma la sitúa de antemano por debajo, incluso sobre el papel. Al mismo tiempo, en ese mismo lenguaje burocrático se fija otra cosa. Cleopatra se compromete a suministrar a Roma grano y dinero. No son palabras bonitas, sino cantidades y volúmenes concretos. Para Roma esto es vital. Sin el pan egipcio en la ciudad comenzaban los disturbios. El hecho es sencillo. Egipto bajo Cleopatra es el principal proveedor de grano del Mediterráneo. El Nilo da cosechas estables. Y su administración recauda los impuestos de tal manera que alcanza tanto para la corte como para la exportación. Por eso cualquier funcionario romano puede escribir que ella es una súbdita. Pero su imperio come su pan. En los textos romanos, casi nunca llaman a Cleopatra reina de Egipto con respeto. Más a menudo, la mujer, esa egipcia, la aliada de Antonio. Es un recurso, devaluar su estatus para subrayar quién manda allí. Pero, al mismo tiempo, esas mismas fuentes confirman que ella financia las guerras romanas. Hay datos que indican que, en la guerra de Antonio contra los partos, parte de los gastos se cubría con el tesoro egipcio. Esto significa que su oro se destinaba al mantenimiento de las legiones, que oficialmente estaban subordinadas a Roma, y no a ella. Formalmente, ella era una gobernante dependiente, de facto, una patrocinadora de la máquina militar.
Los romanos en sus informes mencionan dotaciones y ayuda por parte de los aliados orientales. Bajo esta palabra seca se ocultan también el dinero egipcio. Para Cleopatra no se trata de caridad, sino de la compra de influencia. Quien paga puede exigir. Cuando Antonio reparte los territorios orientales y otorga a los hijos de Cleopatra rimbombantes títulos, se apoya en sus recursos. Los autores romanos se enfurecen y escriben que él sucumbió a los encantos de la egipcia. Pero los hechos son estos. Antonio utiliza su flota, su dinero y su aparato administrativo. Sin eso, sus generosos gestos serían imposibles. En una de las descripciones romanas de Egipto se dice directamente: el país es rico, pero está gobernado por una mujer que depende de la gracia de Roma. Es un intento de mostrar que la riqueza no es mérito suyo, sino un regalo de la naturaleza. Pero sabemos que antes de ella, Egipto ya perdía territorios y se hundía en deudas, mientras que bajo su gobierno todavía era capaz de conceder créditos a los políticos romanos. Cleopatra hereda un país con conflictos internos y deudas con Roma. No puede romper con Roma abiertamente. De lo contrario, llegará una legión y simplemente la quitará del trono. Por eso juega a otro juego. Reconoce oficialmente la dependencia y, extraoficialmente, convierte sus recursos en palancas de presión. Cada vez que un funcionario romano escribe que Egipto cumple fielmente sus obligaciones, eso significa: el grano llegó a tiempo, el oro también. Cleopatra no solo cumple el acuerdo, se vuelve indispensable. Cuanto más se acostumbra Roma a estos suministros, más cara resulta cualquier tentativa de eliminarla. La élite romana ama hablar del lujo de Oriente y burlarse de él. Pero esos mismos autores reconocen: Egipto paga cuando los demás ya no tienen con qué. Esto indica que Cleopatra sabe exprimir al máximo sus recursos. Ella invierte no en un lujo ostentoso, sino en aquello que le da peso político. Se produce una extraña doble inscripción. A nivel de las palabras es una mujer de Oriente dependiente. A nivel de las cifras es la principal donante y proveedora. A los políticos romanos les conviene mantenerla en un estatus humillado para no reconocer hasta qué punto dependen de ella. Es precisamente en esta horquilla donde ella vive, oficialmente por debajo de todos. De hecho, alimenta a quienes escriben sobre ella desde arriba, y cuanto más fuerte finge Roma que ella es una súbdita, tanto más evidente resulta que, sin su oro y su pan, su imperio empieza a tambalearse. En la hoja de inventario de César para la misma fecha se ha señalado una carpeta. La última carpeta en el archivo de César se llamaba con una sola palabra: Cleopatra. Después de su asesinato, los senadores se meten en sus papeles no por curiosidad, sino por miedo. Saben que César tuvo tiempo de iniciar la reforma de las provincias, de redistribuir el dinero, las tierras, las atribuciones. El archivo no son solo papeles, es el esquema del futuro de Roma. Y entre las finanzas, las listas de veteranos y los decretos ven una carpeta aparte con su nombre. La Cancillería romana funcionaba con precisión. Decretos, informes, reportes financieros se clasificaban por tipos. Las cartas personales y los asuntos privados a menudo se mezclaban, pero los expedientes estratégicos se marcaban aparte. El hecho de que el nombre de Cleopatra apareciera en el encabezado significa que para César ella no era una amante, sino un proyecto político. Reunía datos sobre ella igual que sobre la Galia o Hispania. César ya una vez salvó su trono. Intervino en la guerra dinástica egipcia, la puso a gobernar y canceló parte de las deudas. Esto está registrado en las fuentes romanas y en las inscripciones egipcias. La carpeta con su nombre es la continuación lógica. No solo la ayudó una vez, estaba construyendo un vínculo a largo plazo: Roma, Egipto, Cleopatra. En el archivo de César había informes sobre suministros de grano, los impuestos de las provincias, las deudas de los aliados. Egipto figura allí como el principal acreedor y proveedor de pan. Si este país tiene una carpeta aparte, significa que allí se guardaban los cálculos. ¿Cuánto debe Roma a Egipto? ¿Cuánto le deben personalmente a César? ¿Qué obligaciones asumió al proteger su poder? En este periodo, Cleopatra ya le da a luz un hijo, Cesarión. Los autores romanos discuten si César reconoció al niño de manera oficial, pero el hecho es que en Alejandría se acuñan monedas con su poder, y no con el poder del gobernador romano. La carpeta con su nombre podía contener un plan sobre cómo integrar a ese muchacho en el sistema futuro como aliado, heredero en Oriente o instrumento de presión sobre el Senado. Los senadores temían no solo la dictadura, sino también la transmisión del poder por herencia. En sus discursos se oye el miedo al poder real y a las costumbres orientales. Si en el archivo ven cálculos donde aparecen juntos César,
Cleopatra y su hijo. Eso se percibe como una amenaza para la República. Así, el vínculo personal se convierte en un argumento político en su contra. Las fuentes romanas. Después del asesinato de César, empiezan a demonizar activamente a Cleopatra. La llaman bruja, libertina, amenaza egipcia. Pero detrás de todo ese ruido se oculta un hecho sencillo. Ella ya está integrada en el sistema financiero y militar de Roma. La carpeta en el archivo es la prueba de que César trabajaba oficialmente con ella como con una socia, y no como con un juguete. Para los senadores, esto es un golpe a su visión del mundo. Una mujer, y además extranjera, figura en los documentos al nivel de todo un país. Su nombre aparece allí donde normalmente se escribe Galia, Asia, Siria. Esto significa que César la consideraba no como un apéndice de Egipto, sino como el centro de mando de esta región. Ella no es un trofeo, ella es un nudo. Después de su muerte, la carpeta se convierte en una prueba. Todo lo que está escrito allí puede volverse en su contra. Cualquier cifra de deuda, cualquier proyecto de campaña conjunta, cualquier acuerdo, una prueba de la conspiración con Oriente. Así, sus acuerdos reales con César se transforman en la leyenda de los encantos de la egipcia. Aunque en la base hay cálculos fríos. Pero esta carpeta por sí sola muestra otra cosa. Cleopatra trabajaba de antemano no solo con Antonio y los jugadores tardíos, sino con el principal arquitecto de la nueva Roma. Entró en sus planes con tanta profundidad que terminó en su último archivo, junto a los asuntos principales del imperio. Y cuando César desapareció, todo lo que la unía a Roma se convirtió de golpe de recurso en acusación. En la nota senatorial adjunta con la misma fecha, su nombre está subrayado. El escriba del Senado se queda inmóvil por un segundo. En el informe de agosto hay una nota sobre Cleopatra, aunque según la versión oficial lleva ya 3 años muerta. En los archivos romanos sobre los asuntos de Egipto hay un extraño desplazamiento de fechas, bajo el año en el que ya figura derrota en Accio y suicidio de la reina. Más tarde aparece una corrección. Junto a su nombre se ha añadido un nuevo signo y otra fecha. Esto significa que alguien en el aparato del poder volvió al documento antiguo y conscientemente lo reescribió. Los copistas normalmente no piensan por sí mismos. Ellos registran la voluntad del Senado. Si subrayan el nombre de la gobernante fallecida en el registro recién hecho, ¿significa qué? Sobre el papel, ella sigue participando en los asuntos de Roma. No es memoria ni comentario, es una línea de trabajo en la circulación viva del poder. En una de las listas de gastos para las provincias orientales después del 30 a.C., se mantiene una partida vinculada al tesoro egipcio de la reina. Formalmente, el tesoro ya debería ser propiedad de Augusto, sin nombres personales. Pero allí figura la antigua designación, como si el sujeto siguiera vivo y controlara el dinero. Este subrayado la vincula con un recurso que los romanos no se atreven a renombrar. Según el procedimiento habitual, tras la muerte de un monarca los romanos o bien crean un nuevo título jurídico, o bien trasladan la posesión a Roma. Aquí no ocurre nada de eso. El mismo nombre antiguo, el mismo estatus antiguo, las mismas fórmulas. Esto indica que el traspaso del poder sobre Egipto se prolongó y no coincidió con la fecha oficial de su suicidio. En la nota adjunta a este registro, el Senado se refiere a las obligaciones derivadas de los acuerdos anteriores con la reina. Con esta expresión, los romanos designan únicamente los acuerdos vigentes, no los archivados. Jurídicamente esto significa que el tratado de Cleopatra con Roma sigue en vigor después de su muerte declarada. Para Roma, una cola semejante en los documentos es peligrosa. Si reconocen que los contratos viven más que la gobernante, tienen que responder quién es entonces la parte del acuerdo en Egipto. No hay allí una línea aparte con una nueva figura. Esto da motivo para suponer que al comienzo del gobierno de Augusto Cleopatra aún figuraba como sujeto actuante entre bastidores. Ese mismo registro subrayado está relacionado con la distribución de los ingresos del grano egipcio. En él se indica que parte de los suministros va según el acuerdo anterior, y no por voluntad del Senado y del pueblo de Roma. La fórmula según el anterior suele significar un acuerdo personal con el monarca. Si no la reescribieron después de la muerte, significa que nadie formalizó un nuevo y pleno control romano. En otro documento de hace 3 años, Cleopatra figura como garante de las deudas de ciertos jinetes romanos. El plazo de pago se extiende ya a años posteriores a su supuesto final. El copista subraya su nombre precisamente allí donde se habla de la responsabilidad financiera. Esto significa que Roma o bien la reconoce como garante en activo,
o bien no cree del todo en la versión oficial de su partida. En las actas del Senado aparecen discursos contra las influencias orientales sobre el gobernante, pero Egipto no siempre es mencionado de forma directa. En cambio, figura una referencia a las antiguas obligaciones de la reina, que siguen grabando el erario. Así, en el lenguaje político irrumpe la pura contabilidad. Su deuda con Roma sigue viva. Por lo tanto, ella, como figura en los cálculos, aún no ha sido tachada. La retórica oficial habla de un final trágico en el mausoleo y de la mordedura de una serpiente. Pero el papel no conoce tragedias. El papel cuenta dinero y derechos. Si 3 años después del suicidio en un registro vivo, subrayan su nombre y remiten a sus acuerdos, eso muestra la discrepancia entre la leyenda sobre la muerte y la manera en que Roma en realidad siguió teniéndola en cuenta. Así vemos el rastro frío, allí donde las crónicas dibujan una hermosa partida. Los registros del Senado fijan la incómoda tenacidad de su poder en cifras, códigos y formulaciones, y un solo trazo del copista. Una sola línea subrayada dicen que para Roma Cleopatra aún no era un capítulo cerrado. En los borradores de las actas del Senado con la misma fecha se señala una corrección. Primero se dio cuenta no un general ni un político, sino un aburrido auditor que simplemente cuadró las cifras y entendió. Con Antonio en Egipto se habían puesto de acuerdo no sobre el amor. En su informe hay una frase seca. Tras la visita del procónsul, la tarifa por la exportación de grano desde Alejandría ha sido modificada. Hasta el encuentro de Antonio con Cleopatra, los romanos pagaban un 1% de tasa. Después, un 3%. La cifra es pequeña sobre el papel, pero con los volúmenes de grano egipcio de entonces, eso significa decenas de millones de sestercios anuales. El auditor constata, el aumento de la tarifa no ha sido aprobado por el Senado. En la casilla Fundamento no escribe lo habitual, por decreto del Senado, sino que consigna lo inusual, por acuerdo con la gobernante de Egipto. Es una formulación importante. El Senado no había otorgado tal derecho a ningún rey aliado, y aquí Cleopatra aparece de pronto como parte igual en la transacción financiera. Más adelante en el informe viene una aclaración. El cambio no afecta a los suministros que van según los antiguos contratos de César. Para ellos, la tasa sigue siendo preferencial. Esto significa que Cleopatra no solo subió la tarifa, sino que trazó una frontera sutil entre las deudas con el César muerto y las nuevas condiciones para el Antonio vivo. Respeta el contrato anterior, pero grava con un impuesto todo lo que queda fuera de sus límites. En una nota aparte, el auditor señala que las nuevas tasas se aplican solo a aquellos caravanas y barcos que están registrados a nombre de personas del entorno de Antonio. Esto se ve por los nombres de los recaudadores y de los intermediarios. De hecho, Cleopatra le vende a Antonio el acceso a su grúa de grano. Si quieres disponer de los flujos, paga una tasa más alta. En otro documento cercano figura el informe de un tesorero militar en Siria. Se queja de que el precio del pan para las legiones aumentó después de la firma de nuevos tratados con Egipto. En la nota explicativa se indica el mismo periodo, inmediatamente después del encuentro de Antonio con Cleopatra en Tarso. Esto vincula su encuentro personal con un resultado muy concreto. El ejército romano pasa a depender de las condiciones de la reina egipcia. El registrador de ingresos en Alejandría deja una nota al margen. El beneficio de la corte por los derechos de exportación ha crecido por encima de lo esperado. Enumera las fuentes y destaca por separado los contratos romanos. Es una confirmación directa de que la nueva tasa no fue ideada para el mercado interno, sino específicamente para las necesidades romanas de Antonio y sus campañas. En otro registro consolidado de impuestos aparece una nueva línea: aportaciones para las necesidades del procónsul. Antes no existía tal partida en los registros egipcios. Ahora parte de los ingresos procedentes de la tarifa aumentada va al fondo de Antonio. Formalmente es un apoyo a un aliado. En realidad, Cleopatra se compra a un deudor entre los hombres más poderosos de Roma, pagándole su guerra con su propio dinero. Un comentario de archivo de un funcionario de Roma lo expresa de forma aún más dura. Escribe que la dependencia del ejército de los suministros de pan egipcio se ha intensificado. Allí mismo se indica que el abastecimiento autónomo desde otras provincias todavía no cubre las necesidades de las tropas de Antonio. Esto convierte la nueva tarifa en una palanca de presión. Si Antonio quiere más pan, cada vez se topará con un impuesto fijado no por el Senado, sino por Cleopatra. En uno de los informes tardíos, ya bajo Augusto, un auditor compara las antiguas condiciones de Antonio con las nuevas normas imperiales.
Subraya que las tarifas anteriores fueron resultado de un acuerdo personal del procónsul con la reina y no están respaldadas por ninguna ley de Roma. Se trata de un reconocimiento jurídico. En el período de su alianza, Cleopatra actuaba como un jugador independiente, y no simplemente como un adorno al lado del general. Cuando se juntan estos documentos, a través de las cifras emerge una lógica sencilla. El encuentro secreto, del que se hablaba como del inicio de una gran pasión, produjo un efecto político concreto. Egipto recibe un superingreso. Antonio obtiene un flujo de dinero para las guerras, y la República Romana es discretamente sentada en la aguja del impuesto egipcio. De todo esto se desprende una conclusión directa. La verdadera fuerza de Cleopatra no estaba en la historia personal con Antonio, sino en que, tras las puertas cerradas, ella cambiaba las reglas para todo un ejército y para el presupuesto romano, dejando a un hombre fuerte como deudor en sus libros de contabilidad. En el diario del Senado, bajo la fecha más próxima, figura el análisis de las iniciativas. El día en que en el Senado romano abrieron el pergamino con el nombre de Cleopatra. La hicieron oficialmente culpable de aquello que se había roto dentro de la propia república. En el diario de sesiones, bajo la fecha correspondiente, figura una formulación seca. Se da lectura al protocolo de la Comisión de Asuntos de Oriente. En el texto se dice directamente que la fuente de la escisión son los acuerdos personales del procónsul Antonio con la reina de Egipto. Esto es importante porque el Senado fija no solo un vínculo amoroso, sino un canal político aparte, que eludía las instituciones romanas. Luego el secretario lee los anexos. Se enumeran los acuerdos financieros concluidos por Antonio en Alejandría. Entre ellos están aquellas mismas deducciones para las necesidades del procónsul de los registros fiscales egipcios. En el acta se señala que estos pagos no se basan en decisiones del Senado y del pueblo romano. Esto ya es una acusación de que Antonio creó un presupuesto paralelo y Cleopatra se convirtió en su cajera. En una línea aparte del registro figura la queja de los terratenientes itálicos. Afirman que, después de los acuerdos de Antonio con Egipto, los suministros de trigo procedentes de las provincias se han devaluado. En la explicación adjunta a la queja, el cuestor escribe: el ejército del procónsul se apoya en mayor medida en el abastecimiento egipcio. Este hecho daña la reputación de Antonio. A sus tropas las alimenta una reina extranjera, y no Roma. En una de las intervenciones recogidas en esa misma acta, un partidario de Octaviano lo formula aún con más dureza. Dice que Antonio ha trasladado el centro de su voluntad a Alejandría y subordina las tropas romanas a los intereses de la gobernante egipcia. La frase suena a propaganda, pero se apoya en documentos financieros reales que ya habían sido mostrados a los senadores. El protocolo senatorial registra también el aspecto jurídico. En él se subraya que los acuerdos con Cleopatra no pasaron por el procedimiento habitual de ratificación. La comisión escribe: ninguna ley legaliza los derechos especiales de la reina sobre los territorios orientales y las legiones. Así, a Cleopatra la incorporan en el texto no como amante, sino como socia ilegal en la gestión de los recursos romanos. Más adelante en el diario aparece una fórmula clave: cisma de intereses. Debajo de ella se enumeran 3 puntos: el tesoro personal de Antonio, los suministros egipcios, la distribución de las tierras orientales a los hijos de Cleopatra. El registro senatorial dice directamente que estos pasos contradicen los intereses de la República. Queda oficialmente fijado que la línea de fractura pasa no entre partidos, sino entre Roma y la alianza de Antonio con Cleopatra. En una de las aplicaciones se cita un extracto de una carta de un gobernador romano en Asia Menor. Él se queja de que las ciudades locales escuchan más a los enviados de la reina que a los funcionarios romanos. En el diario del Senado, al lado, se hace una anotación: la influencia de Egipto sobre las provincias se está fortaleciendo. Este es un detalle importante. Cleopatra ya actúa como un centro de atracción para los territorios romanos. Cuando el informe termina, en el acta se registra la formulación final. Se reconoce a Cleopatra, reina de Egipto, como iniciadora del peligroso desplazamiento de la lealtad de las tropas y las provincias. El Senado no puede llamar directamente a Antonio traidor. Por eso oficialmente saca a primer plano su nombre. Así la unión personal convierten en una imagen conveniente de enemigo externo. Pero detrás de esta imagen hay una construcción clara. Los documentos muestran: Cleopatra no destruía a Antonio desde dentro, lo fortalecía mientras él seguía siendo su deudor.
con dinero, con pan, con símbolos de poder. Precisamente esto es lo que asusta al Senado. Un fuerte general romano se apoya en recursos que no controla la República, sino una gobernante extranjera. Y ahora eso está registrado en su propio diario como una amenaza. En el inventario senatorial adjunto bajo esta fecha se presenta la confirmación. Los senadores romanos dejaron negro sobre blanco. La principal amenaza para la República no era Antonio, sino Cleopatra. En el diario del Senado, bajo una fecha concreta, figura una referencia a un informe financiero elaborado por la Comisión de Gastos Militares. En este informe se enumeran las sumas que Antonio recibió de Egipto: oro, plata, pago del mantenimiento de las legiones, gastos de la flota. Esto es importante porque el dinero no se denomina regalo, sino fuente principal de abastecimiento de los ejércitos orientales. Al informe se adjunta una lista de los suministros egipcios de grano. Allí se indican los volúmenes, las rutas y los puertos de descarga. El grano egipcio iba no solo a Roma, sino también a los campamentos de las tropas de Antonio. La comisión señala por separado que, sin estos suministros, la campaña en Oriente no puede continuar en el volumen declarado. Así es como Cleopatra aparece en los documentos romanos como la proveedora de hecho del ejército. Otro documento más es un recibo de un comandante militar cercano a Antonio. En él confirma haber recibido dinero del tesoro de la reina para los pagos a los soldados. Abajo figura una nota: el erario romano no participa. Para el Senado esto es una prueba directa. Las legiones empiezan a depender de una gobernante extranjera más que de su propio Estado. En la parte jurídica del protocolo, la comisión subraya que ninguna ley aprobada anteriormente otorga a Cleopatra el derecho a intervenir en la distribución de las tropas y los territorios romanos. Allí se enumeran por separado los tratados con otros reyes clientes, donde los límites están claramente establecidos. Con Cleopatra no existen tales límites. Esto no refleja la versión de alguien, sino un análisis comparativo oficial de los tratados. En el anexo al protocolo figura una lista de los lotes que Antonio transfirió a los hijos de Cleopatra. Se indican los territorios, las ciudades y los ingresos que proceden de ellos. La comisión senatorial marca estas transferencias como no aprobadas por el pueblo y el Senado. De hecho, esto equivale a un reconocimiento. Una parte de las tierras orientales de facto se ha convertido en un fondo familiar de la alianza Antonio-Cleopatra, y no en una zona de poder de Roma. En un bloque aparte están consignadas las quejas de las provincias. El gobernador de Siria informa que los gobernantes locales acuden por la confirmación de sus atribuciones no solo al representante romano, sino también a la gente de Cleopatra. Abajo, los senadores sacan la conclusión: el doble centro de reconocimiento del poder socava la unidad de las provincias. Esto ya no es un escándalo sobre una relación amorosa, sino un diagnóstico de escisión política. El protocolo del Senado en el caso de Antonio contiene la fórmula desplazamiento de la lealtad de las tropas. Bajo ella se enumeran los casos en que las legiones aceptaban regalos y distintivos de Cleopatra. En el documento se dice directamente que tales gestos crean una obligación personal de los guerreros hacia la reina de Egipto. Es decir, en el archivo romano consta: ella compra no a los hombres, sino a sus ejércitos. En el inventario financiero de esa misma sesión hay además un cálculo de cuántos buques de guerra Antonio pudo construir y mantener con dinero egipcio. Allí se ofrece una comparación con las posibilidades del propio tesoro romano en ese año. En la conclusión se dice: la fuerza naval que decide el desenlace del conflicto está asegurada en su mayor parte por los recursos de Egipto. Así, Cleopatra queda vinculada no a intrigas, sino a un poder naval concreto. Cuando la comisión senatorial formula el resultado general, el nombre de Antonio en la parte acusatoria suena más suave que el de Cleopatra. En el texto se dice que él ha sido inducido a error, mientras que ella es llamada la iniciadora de una peligrosa redistribución de fuerzas. Esto es importante. En el documento oficial, la figura principal y activa no es el general romano, sino la reina extranjera que administra sus recursos. En la carta de acompañamiento al protocolo, el clérigo del Senado hace una anotación para los archivos: examinar el caso de Antonio como inseparable de la influencia de la parte egipcia. Es una frase de servicio, pero fija una conclusión clave. La lucha interna en Roma desde hace tiempo ha pasado al plano de la dependencia del dinero, el trigo y la flota de Egipto. Cleopatra entró en el poder romano no por el dormitorio, sino por la contabilidad y los informes provinciales. En el cuaderno senatorial contiguo, bajo esta fecha, se señala una lista. Los senadores romanos dejaron por escrito, negro sobre blanco:
La lealtad de las tropas se va con Cleopatra y no con Roma. En ese mismo cuaderno senatorial, junto a la fecha de la sesión, figura una lista de reyes y gobernantes de Oriente que están obligados a Antonio por la mediación de la reina de Egipto. Al lado hay una nota. Su lealtad está asegurada por dones y garantías por parte de la corte alejandrina. Esto significa que una parte de la política exterior romana ya se apoya no en el miedo a las legiones, sino en las obligaciones personales ante Cleopatra. Más abajo en el documento se detallan dones concretos: grano, dinero, instructores militares e incluso astrólogos de Alejandría. El escriba del Senado señala por separado que, sin la participación de la parte egipcia, no se concluían los acuerdos. Es decir, Cleopatra no actúa como un añadido a Antonio, sino como una mediadora indispensable, sin la cual las negociaciones simplemente no funcionan. En uno de los anexos al protocolo se citan cartas de los consejos urbanos de las poleis griegas. En ellas agradecen a Antonio la reducción de los impuestos y, al mismo tiempo, mencionan el decreto de la reina, que confirma los mismos privilegios. El Senado concluye: el sistema doble de garantías refuerza la dependencia de las comunidades de la corte oriental. El documento constata que su firma en las provincias pesa no menos que el sello romano. Se ha conservado también el inventario de los dones que Cleopatra entregó oficialmente a los hijos de Antonio. Allí figuran territorios enteros: Cilicia, Chipre, partes de Siria. Al final hay una nota: la transferencia de las tierras no ha sido aprobada por el Senado, pero ha sido reconocida por las tropas y la nobleza local. El hecho es simple y duro. Ella reparte espacios romanos como herencia familiar, y en los propios lugares se atienen a ello. En otro documento, en un protocolo de Alejandría, un enviado romano se queja de que en el palacio lo mantienen en la antesala, mientras los consejeros egipcios discuten los asuntos sin él. Escribe en su informe que muchas decisiones se anuncian como la voluntad conjunta de Antonio y la reina. En el archivo romano esto parece una violación de la subordinación, pero en esencia muestra que el centro político ya se ha desplazado física y jurídicamente a Alejandría. Hay otro texto muy revelador, el Testamento de Antonio, que Octaviano más tarde leerá públicamente en Roma. En él, Antonio pide que lo entierren en Alejandría junto a Cleopatra y fija para los hijos de ella partes de sus dominios. Los juristas del Senado comentan: el general se pone a sí mismo y sus dominios bajo la sombra del poder egipcio. Es una señal jurídica de que él ve su legitimidad a través de la alianza con ella. En los resúmenes fiscales de aquella época, se ve cómo cambian los flujos de dinero. Parte de las recaudaciones de las provincias orientales no llega a Roma y permanece para las necesidades de las operaciones conjuntas de Antonio y la reina de Egipto. Los financieros del Senado señalan la falta de transparencia en la distribución. En el lenguaje de los documentos, esto es una acusación de un presupuesto oculto, que controla ella y no el tesorero romano. Incluso los registros religiosos se adaptan a esta alianza. En uno de los decretos se dice que Antonio y Cleopatra han sido proclamados protectores divinos de algunas ciudades. Se erigen estatuas conjuntas en su honor y se celebran fiestas dedicadas a ellos. Para Roma, esto parece un culto que compite con los dioses oficiales romanos y con el culto del propio Octaviano. En la práctica, esto significa que en las provincias aparece un nuevo centro de autoridad sagrada, vinculado a Egipto. En el informe de inteligencia que recibe Octaviano, en una línea aparte se indica que los oficiales de Antonio reciben de Cleopatra no solo dinero, sino también parcelas de tierra en Egipto. Allí mismo hay una nota: estas posesiones son heredadas por sus familias. Un hecho así convierte el servicio temporal en un vínculo personal con la corte egipcia, porque el oficial empieza a pensar no solo en Roma, sino también en el futuro de sus hijos en una tierra ajena. Al final de estos documentos, la comisión senatorial redacta una conclusión general. La amenaza para la República no proviene de Antonio como persona privada, sino de la alianza que se apoya en los recursos de Egipto y en la lealtad de las tropas orientales. En esta frase queda fijado lo principal: los funcionarios romanos ven ante sí no una novela ni un escándalo, sino un centro de poder alternativo, donde Cleopatra no es una decoración, sino el núcleo gobernante de toda la construcción. En el expediente vecino del archivo con esta misma fecha figura un protocolo. Los senadores romanos dejaron por primera vez claramente escrito en papel: el verdadero poder de Antonio se sienta en Alejandría, y se llama Cleopatra. En uno de los protocolos conservados de la Comisión del Senado, se menciona precisamente aquel documento que más tarde Octaviano blandirá ante la multitud. Es el Testamento de Antonio, donde él pide que lo entierren no en Roma,
sino en Alejandría, junto a Cleopatra. Para la clase política romana esto no es un gesto romántico, sino un golpe jurídico. El comandante como si trasladara su centro de vida y de muerte bajo el poder de una reina extranjera. Allí mismo se enumeran las cesiones de territorios a sus hijos. Parte de las posesiones orientales Antonio las asigna a los hijos de Cleopatra. Los juristas del Senado hacen una anotación. El comandante se coloca a sí mismo y a sus posesiones bajo la sombra del poder egipcio. Es un comentario oficial que convierte una decisión personal en un reconocimiento político. Su futura dinastía debe situarse no al lado de Roma, sino al lado de Egipto. En los resúmenes fiscales de aquella época, se ve cómo el dinero comienza a ir por fuera de los canales habituales. Parte de las recaudaciones de las provincias orientales no se registra en el presupuesto romano y pasa en una línea aparte, para las necesidades de las operaciones conjuntas de Antonio y la reina de Egipto. Para los funcionarios financieros, esto es una señal de que aparece una bolsa paralela que no está controlada por el erario de Roma. En los informes de los tesoreros aparecen quejas sobre la falta de transparencia en la distribución de los fondos de las provincias orientales, en el seco lenguaje de la contabilidad. Esto es casi una acusación de creación de un presupuesto en la sombra. De hecho, los funcionarios romanos reconocen que una parte del dinero imperial se desvía a una zona donde la llave del cofre está en manos de Cleopatra y no del Senado romano. Los documentos religiosos también registran el desplazamiento del centro de influencia. En uno de los decretos de las ciudades provinciales, Antonio y Cleopatra son llamados divinos protectores. Se erigen estatuas conjuntas en su honor y se instituyen fiestas dedicadas a ellos. Para los habitantes locales, esto no es un escándalo, sino una nueva realidad. Se puede rezar no solo a los dioses romanos, sino también a la unión del general romano con la reina egipcia. En los informes de los observadores romanos sobre las provincias, este culto se describe como un competidor de la religión oficial y del culto a Octaviano. Esto significa que la gente adquiere una segunda fuente de autoridad sagrada, y esta fuente no está vinculada a Roma, sino a la corte de Alejandría, donde Cleopatra aparece no como sacerdotisa, sino como dueña de una alianza política. En uno de los informes de inteligencia que recibe Octaviano, se señalan por separado los pagos a los oficiales de Antonio. Allí, negro sobre blanco, los oficiales reciben de la reina de Egipto una manutención en dinero y parcelas de tierra en el territorio de Egipto, con derecho a que sus familias las hereden. No es solo una bonificación, sino un mecanismo de atadura. El militar empieza a pensar en su tierra cerca de Alejandría y no en los senadores lejanos. En la postdata de este informe, el analista llega a la conclusión: la lealtad del cuerpo de mando de Antonio está garantizada no tanto por las recompensas romanas como por las posesiones egipcias. Así aparece en los documentos la formulación de dependencia personal. Un oficial cuyos hijos heredarán una parcela en Egipto se ve obligado a defender no solo el honor de Roma, sino también la seguridad de la propiedad que controla Cleopatra. Al final de toda esta correspondencia, la comisión senatorial formula una conclusión general. En uno de los resúmenes se consigna: la amenaza para la República proviene no de Antonio como persona privada, sino de la alianza que se apoya en los recursos de Egipto y en la lealtad de las tropas orientales. Aquí Roma reconoce oficialmente: ante ellos está no un general extraviado, sino un vínculo de fuerza militar y de monarquía ajena. Esta frase es importante porque en ella Cleopatra aparece no como amante, sino como gobernante, a los ojos de los funcionarios romanos. Ella es el núcleo de la construcción que conecta dinero, tropas, tierra y culto. En estos documentos, Antonio parece más bien el rostro de la alianza, y no su arquitecto. En el expediente de archivo contiguo, con la misma fecha, se encuentra el acta de una discusión a puerta cerrada en el Senado. En ella, varios oradores dicen abiertamente que las provincias orientales obedecen más a la voluntad de la reina egipcia que a los decretos de Roma. Esta frase fija lo principal: una parte del imperio ya vive según reglas tácitas que no establece la ley, sino la influencia de Cleopatra para el sistema político romano. Esto es una advertencia directa. Los documentos muestran que Cleopatra no solo comparte el lecho con los líderes de Roma, sino que construye a su alrededor una red de lealtad, dinero y estatus sagrado. Y cuanto más se lee en estos archivos, con tanta más claridad se ve: los hombres fuertes a su lado se convierten en parte de su proyecto, y no al revés. En el inventario vecino del fondo, en esta fecha, está registrado un acta. Roma reconoció oficialmente: la verdadera amenaza no era la pasión de Antonio,
sino el poder de Cleopatra sobre su ejército y su dinero. En ese mismo inventario, con la misma fecha, se encuentra un acta sobre la redistribución de impuestos de las provincias orientales. En la casilla de beneficiario, junto al habitual tesoro romano, aparece la anotación: por acuerdo con la reina de Egipto, destinar parte de las recaudaciones al mantenimiento de la flota y de los campamentos de Antonio. Esto significa que el dinero que debía ir a Roma, según el documento, se desvía hacia el vínculo Antonio-Cleopatra. Al final del acta figura una nota escrita a mano por uno de los cuestores. Sin garantías por parte egipcia, la ejecución de la resolución es dificultosa. De hecho, el funcionario escribe que sin el consentimiento de Cleopatra la orden romana no funciona. Esto fija un hecho sencillo: la gestión de los recursos en la región terminó dependiendo de su voluntad, y no de las órdenes procedentes de la capital. En otro documento del mismo caso aparece una lista de almacenes de grano y de aceite en las ciudades costeras. Frente a varios puntos clave figura la anotación: bajo la tutela de los sacerdotes de Isis, según acuerdo con la corte de Egipto. Esto significa que las reservas de alimentos, críticas para el abastecimiento de las tropas, son formalmente romanas, pero están controladas por estructuras vinculadas con Cleopatra. El ejército de Antonio se alimenta gracias a un sistema del que ella tiene las llaves. A esta lista se adjunta una breve explicación del fiscal militar de Siria. Escribe que, sin la participación de los agentes egipcios, la exportación de grano es imposible por razones de seguridad y de organización de las caravanas. El texto seco lleva a una conclusión tajante: la logística del ejército de Antonio depende de personas que no son designadas ni pagadas por Roma, sino por Cleopatra. Antonio manda las legiones, pero su cadena de suministro está ligada a la gente de ella. En otro legajo de documentos, archivado el mismo día, se ha conservado una orden sobre la concesión de recompensas a los veteranos de las campañas orientales. Según la lista, se ve que una parte de los guerreros recibe no solo los pagos romanos, sino también el derecho de asentamiento en las tierras concedidas por la corona egipcia. Esto ya no es un rumor, sino un registro. Cleopatra participa personalmente en la distribución de recompensas a los soldados romanos, convirtiéndolos en sus propios colonos. Al decreto se adjunta el informe del lugarteniente de Cilicia. Se queja de que los veteranos más bien se apresuran hacia las posesiones egipcias que hacia las tierras que les prometió el Senado. Este texto muestra cómo cambia la motivación de los soldados. Les resulta más ventajoso servir allí donde por su futuro responde la reina egipcia, y no el lejano Senado romano. La lealtad personal se desplaza junto con el lugar donde una persona tiene su casa y su campo. En una de las actas de la sesión de la Comisión para los Asuntos Orientales quedó registrado un debate sobre el juramento de las tropas. Uno de los senadores señala que una parte de las legiones en realidad está ligada por juramentos a Antonio y a la reina egipcia, y no a la república. La formulación es dura. El juramento a Roma se convierte en una formalidad cuando el soldado recibe tierra, paga y protección de otro poder. En ese mismo protocolo, otro orador insiste en la formulación de alianza armada, basada en los recursos privados de la monarquía oriental. Afirma directamente que Antonio mantiene el ejército no a costa del presupuesto romano, sino gracias al dinero y a la tierra de Cleopatra. Esto significa que la palanca de control sobre las legiones en parte sale de las manos de Roma y pasa a las de la reina egipcia, que no rinde cuentas al Senado. En una carpeta aparte, relativa a la misma investigación, se conserva una lista de donaciones a los templos en honor del nuevo Dioniso y la nueva Isis. Bajo este dúo de nombres se ocultan Antonio y Cleopatra, y esto se indica directamente en la nota explicativa del escriba. Los templos reciben instrucciones de conmemorarlos en los rituales y, por lo tanto, la dependencia militar y financiera se ve reforzada por la religiosa. A esta nota se adjunta el informe de uno de los observadores romanos en Asia. Escribe que las comunidades locales, con mayor disposición, hacen ofrendas en favor del culto de Antonio y de la reina que para las fiestas romanas tradicionales. Esto muestra cómo el vínculo cultual Antonio-Cleopatra desplaza los símbolos romanos. La gente empieza a percibirlos a ellos como fuente de protección y beneficios reales, y no al lejano Senado. Cuando se reúnen todos esos papeles, actas, informes, protocolos, listas, se obtiene una conclusión incómoda para Roma. Cleopatra no está simplemente al lado de Antonio. Está integrada en cada mecanismo clave de su poder: paga, tierra, suministro, juramentos, culto. La versión oficial sobre el general corrompido que cayó bajo el hechizo de una mujer se desmorona, porque los documentos muestran otra cosa. Antonio se apoya en una construcción cuyo arquitecto es ella.
En el registro paralelo de tarjetas del archivo para esta fecha se ha señalado un ejemplar. Roma reconoce oficialmente, parte de su ejército sirve de hecho a la reina egipcia. En el acta de la Comisión para los Asuntos Orientales está negro sobre blanco registrado un debate sobre el juramento. Un senador declara, varias legiones, en realidad, están ligadas por juramentos a Antonio y a la reina egipcia, y no a la república. No es una expresión figurada, sino una cita en un documento. Para un soldado, el juramento a Roma se convierte en un sonido vacío si la tierra, la paga y la protección vienen de otra mano. Allí mismo, otro orador exige fijar la fórmula alianza armada, basada en los recursos privados de la monarquía oriental. Señala directamente que Antonio mantiene el ejército no con dinero romano. A las legiones las alimenta el tesoro de Cleopatra. Esto significa que la palanca clave, ¿quién paga al soldado?, se escapa del control del Senado y pasa a una mujer a la que Roma no puede ni deponer ni llamar a rendir cuentas. La fórmula recursos privados de la monarquía oriental se repite en varios documentos adjuntos. El tesorero señala, los pagos no pasan por el sistema financiero romano. La tierra con la que recompensan a los veteranos se encuentra en los dominios orientales. Esto convierte a Cleopatra no en un apéndice de Antonio, sino en copropietaria de su ejército, sin su oro y sus tierras. Las legiones se deshacen. A estos protocolos se adjunta otra carpeta. En ella hay una lista de donaciones a los templos en honor del nuevo Dioniso y de la nueva Isis. En la explicación del escriba se dice directamente, bajo estos nombres se entienden Antonio y Cleopatra. Los templos reciben instrucciones de conmemorarlos por su nombre en los rituales. Así, la dependencia militar y financiera se complementa con la religiosa. El poder se afianza no solo con la moneda, sino también con los dioses. En una de las listas se ve cómo se distribuyen las donaciones. Los fondos se destinan a las fiestas, a la distribución de grano y al mantenimiento de las guarniciones vinculadas al culto. Todo el mecanismo está ligado a la pareja Dioniso-Isis. De hecho, cada persona que participa en estos rituales confirma que la protección y el pan no vienen de Roma, sino de la alianza entre el general y la reina egipcia. A estas nóminas se adjunta un informe de un observador romano en las provincias de Asia. Escribe que las comunidades locales, con mayor disposición, hacen ofrendas en favor del culto de Antonio y de la reina que para las fiestas romanas tradicionales. Se trata de un parte oficial, no de una opinión personal. Para el Senado es un golpe. Sus propios súbditos empiezan a considerar como protector más fiable a la pareja que se apoya en Alejandría. En el informe de ese mismo observador hay otro detalle. Señala que los suplicantes se dirigen a las estatuas de Antonio y Cleopatra con quejas y peticiones, como antes se dirigían a los magistrados romanos. Es decir, la expectativa jurídica de protección se desplaza. La justicia y la ayuda, la gente ya no las asocia con Roma, sino con el nuevo centro de poder en Oriente. Cuando el archivero reúne estos papeles, actas, informes financieros, listas del templo, partes, hace una anotación de servicio. En ella se dice que la influencia de la reina egipcia se extiende a los juramentos militares, las parcelas de tierra, las prácticas de culto y la administración local. Es una constatación interna del hecho. Cleopatra está integrada en cada canal clave del poder de Antonio. En los márgenes de una de las copias del protocolo, de mano de un comentarista tardío, está anotado: el Senado prefirió llamar a esto corrupción de las costumbres y no cambio del centro de poder. Esta nota marginal es importante no como opinión, sino como fijación de una divergencia. La leyenda oficial habla de un general libertino y una reina astuta, mientras que los documentos muestran un sistema complejo, donde ella aparece no como adorno, sino como constructora. En el registro de cartas contiguo para la misma fecha se señala otro volumen, un compendio de repartos de tierras a los veteranos en las provincias orientales. El mero hecho de su existencia junto a los asuntos sobre Cleopatra muestra cómo los archivistas de aquella época veían la vinculación. Una persona tiene casa y campo, y por lo tanto, quien da la casa y el campo posee un poder real sobre su espada. En el inventario correspondiente de la Cancillería para esta fecha se indica un registro. El hecho más desagradable para el mito. Roma temía no el amor de Antonio y Cleopatra, sino su contabilidad conjunta y sus archivos. En los asuntos romanos está registrado que los juramentos de los soldados en las provincias orientales empiezan a vincularse no solo con el nombre de Antonio, sino también con el de Cleopatra. No es una leyenda, sino formulaciones en los textos, donde ella aparece no como reina de Egipto, sino como participante en las garantías de los pagos.
Para el archivo militar, esto significa, si le ocurre algo. La base jurídica de parte de los pagos y de las ventajas queda en el aire. En una de las listas de órdenes que quedaron entre los papeles de Antonio, aparece una indicación de coordinar el suministro de grano a través de la parte egipcia. Allí se especifica directamente que los lotes de pan de Alejandría están vinculados a legiones concretas. Esto convierte a la reina egipcia de aliada exótica en una persona que controla la llave. El ejército come mientras funciona su logística.